Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Acuario, para lo que sería la segunda quincena del mes de julio. O igual cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. A ver, Acuario, te veo en una etapa donde hay cierta incomodidad ahí en tu casa. Como que algo te preocupa, traes ciertas preocupaciones o algo en mente que estás, es que me están diciendo como hay un dolor de cabeza por ahí. En este caso tiene que ver con preocupaciones. Algo relacionado con un familiar, algo relacionado con tu pareja también, o incluso contigo, como si trajeras por ahí un problemita, pero todo se va a solucionar. O sea, todo lo que tú de alguna forma sientes que es una limitación, sientes que es un problema, una preocupación, obviamente vas a fluir muy bien. Sobre todo a finales de la quincena o a finales del periodo de 15 días, tal cual. Y el 7 de copas lo que te está hablando es de permitir fluir tus emociones. ¿Qué significa? Si algo te preocupa, exprésalo. Si sientes tristeza, siéntela, tal cual, háblalo. Aquí lo que me habla mucho es de que no te quedes con esas emociones, que no te quedes con esos pensamientos, dándole vuelta, o sea, cíclicamente, no te cicles, vaya, en esas preocupaciones. Todo se va a resolver. Aquí lo que te dicen es, deja fluir esas emociones, permite que esas emociones fluyan. Si te enojas, enójate y busca cómo liberar ese enojo tal cual. Si te pones triste, busca cómo liberar esa tristeza. Si te pones, si te da ahora sí que cierta ansiedad también a nivel emocional, también busca cómo canalizar esas emociones. Es lo que te están diciendo acá. El siete de copas, no te quedes con esas emociones, háblalo, platícalo, incluso si tienes la oportunidad de ir con un terapeuta, hazlo. Háblalo con tus hermanos, háblalo con tus padres, háblalo con tu pareja, háblalo con el vecino si quieres con una amistad. Pero sí, lo que te dicen aquí es que si tú estás en un problema o alguna cuestión te preocupa o alguna cuestión sobre todo a nivel mental, vaya, que tengas algo que dices, es que me siento así o es que me siento, me pone triste que tal persona diga esto de mí o que tal persona diga esto de mi familia. Me pone triste que mi pareja haga tal cosa. Háblalo, vuelve a lo mismo, háblalo, tiene que ver con la comunicación. Aquí hay espadas, está el nueve de espadas también. El nueve de espadas está diciendo que estás como entendiendo mejor las cosas, obviamente, estás racionalizando mejor las cosas. De hecho, siento por ahí que eres una persona bastante sensible y el nueve de espadas lo que te está diciendo es que muchas veces, que esto incluso lo aprendes en terapia, cuando tú eres una persona muy sensible, donde tú explotas muy rápido en la cuestión emocional o sientes emociones con mucha intensidad, es necesario racionalizar parte de esas emociones, entender de dónde vienen, entender qué les está provocando y obviamente buscar cómo gestionar esas emociones. Porque muchas veces, por ejemplo, en cuestión de celos, en cuestión de enojos, sobre todo, que son emociones ya un poquito más densas, un poquito de peligrosas en el sentido de que puede provocarte problemas, estar en esa emoción todo el tiempo. Y lo que te dicen aquí con el nueve de espadas tiene que ver con un cambio incluso de actitud, con un cambio a nivel de entendimiento. Aquí estás entendiendo muchas cosas porque estás incluso trabajando. Si te fijas, aquí hay muchos cuervos. Estás trabajando en tu inconsciente, estás trabajando en terapia, incluso te veo, o por cuestión de autoanálisis también. Entendiendo, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con lo que viviste, que tienen que ver con tu infancia. Incluso puedes estar viendo situaciones relacionadas, por ejemplo, al embarazo de mamá. O sea, cómo se vivió ya en el aspecto un poquito más holístico. ¿Cómo se vivió ese embarazo? ¿Cómo vivió, experimentó tu mamá, tu madre, tal cual, ese embarazo? Aquí lo que me están diciendo tiene que ver con estar recibiendo incluso señales de tu inconsciente a través, por ejemplo, de los sueños o a través de, obviamente, alguna terapia que te está permitiendo de alguna forma hacer consciente muchas cosas para que tú puedas fluir, para que tus emociones fluyan. Si hay algo que es que siento como que tienes algo ahí en mente o puedes estarlo viviendo en este periodo o que te traes incluso arrastrando del pasado, pero sí, vas a dar con esa respuesta, porque aquí el cinco de vasos, tu esfuerzo, tu,
disciplina en el sentido de estar trabajando en ti, estar trabajando con tu energía, estar trabajando incluso con decretos o con trabajar, por ejemplo, con la obsidiana, con estar meditando, te van a ayudar a encontrar la respuesta que estás buscando y encontrar esa paz que estás buscando también. Aquí lo que te dicen es no reprimas tus emociones, permíteles que fluyan, así como te sientes, exprésalo, dilo, háblalo. Una forma de permitir que las emociones fluyan es decir, oye, me siento así, punto, se acabó. Y tú decides, obviamente, qué necesitas. ¿Qué necesitas cuando estás en esas emociones? Es decir, cuando estás bajo la influencia de cierta emoción, muchas veces te lleva a tener cierta actitud con los demás alrededor, o contigo mismo, contigo misma. Y lo que te dicen es, hay que reconocer esas emociones, hay que permitirles fluir y sobre todo hay que saber qué necesitas cuando estás pasando por esas emociones. Necesitas un abrazo, necesitas que te escuchen, necesitas compañía, necesitas estar solo o estar sola, necesitas comer, necesitas descansar, necesitas llorar. ¿Qué necesitas? Por eso es importante conocerte y por eso es importante la terapia, porque te permiten también conocer partes que no habías conocido de ti mismo. Y lo que te dicen aquí es, vuelve a lo mismo, permite que las emociones fluyan, permítete expresar lo que sientes en el momento en que lo sientes y obviamente hablando con la persona a tu alrededor, con las personas a tu alrededor, tu familia, tu pareja, tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, etc. Lo que sí te dicen es, hay que identificar qué necesitas cuando estás pasando por esas emociones o por esos sentimientos. Porque aquí es una situación muchas veces como medio complicada porque luego estás bajo, o sea, estás como con cierta persona que no le gusta cómo reaccionas o no le gusta que llores o no le gusta que... Aquí lo que te dicen es no te reprimas por alguien, es has estado luchando por encontrar estabilidad, has estado luchando por encontrar esa sanación que tú estás buscando, que tú estás luchando por estar bien. Es momento de expresarlo, es momento de decirlo, es momento de hablarlo, es momento de literalmente sentirlo y no tener miedo a sentir. Que es lo que te están diciendo aquí. El 7 de copas es permítete expresar las emociones que sientes. Eso te va a ir ayudando mucho a desbloquearte también, a desbloquear, por ejemplo, el camino al dinero o el camino de las emociones también. Y te va a permitir fluir mejor. El 7 de copas, algo que le habías estado como dando vueltas, se aclara. Sí, obviamente te tiene pensando muchas cosas, incluso antes de dormir, es como, ¿cómo soluciono? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Con tal situación, con los problemas con la pareja, con los problemas con la familia, con los problemas en el trabajo, con el dinero, con X cosa. Aquí lo que te dicen es confía en ti y sobre todo permítete fluir. Sobre todo confía en tu intuición. Sé que a veces llegas a ser una persona un poquito más mental, pero tu intuición está ahí por algo. Y eres una persona muy sensible que que se está de alguna forma descubriendo también que es sensible y se está descubriendo que percibe incluso la energía de otros y el hecho de trabajar en ti, de conocerte y de trabajar con esa sensibilidad te va a permitir seguir adelante con tu trabajo y seguir adelante con tus proyectos personales, con tu vida tal cual. Aprende a expresar, aprende a fluir con tus emociones y sobre todo aprende a gestionar esas emociones. Creo que lo que estás viviendo en este periodo es confiar en tu intuición para encontrar la solución a problemas que traes rondando en tu mente. Y eso es algo que va a ser nuevo para ti, sobre todo si tenías mucho tiempo guardándote las emociones o tenías mucho tiempo reprimiendo. Aquí lo que me habla mucho es como de a poquito. ¿Por qué? Porque si no se desborda la presa y te descontrolas. Por eso se ha ido trabajando. De hecho, tus guías te están ayudando también tu oscuridad, obviamente, o sea, tu inconsciente te está ayudando también a liberar de a poquito, porque si se libera todo junto puedes llegar a tener una crisis. No tengas miedo porque no vas a tener una crisis, a menos de que, obviamente, si le llegas a tener, en cuyo caso, si llegas a tener una crisis, obviamente es de urgencia ir con el terapeuta.
y con el médico que te ayude a descubrir qué pasó. Pero lo normal es que no pase nada y empiezas a trabajar en expresar esas emociones que traes guardadas y empiezas a trabajar en ya no guardaste esas emociones, en decir las cosas como las sientes y obviamente trabajar esa intuición. Y sobre todo, vuelve a lo mismo, no darle poder a esos pensamientos cíclicos repetitivos y sobre todo a las emociones o a los pensamientos o a los miedos, a los pensamientos negativos, a los sentimientos negativos o a los miedos, tal cual. No le des más poder ciclándote en esa energía. Es permite que fluyan. Si tienes miedo, siente miedo. Si tienes angustia, siente angustia y déjala ir. Es decir, tener la confianza de decir una emoción empieza y termina, tal cual. No va a durar para siempre. Esa angustia no va a durar para siempre. Ese miedo no va a durar para siempre. Esa tristeza no va a durar para siempre. Porque son cuestiones biológicas también. Entonces, es una reacción del cuerpo. Y lo que te están diciendo que es toda emoción y todo sentimiento tiene un final. Entonces, solamente aprende esto. Toda emoción y todo sentimiento tiene un final. Sobre todo cuando trabajes y gestiones emociones negativas o que no te gustan o que son dolorosas, por así decirlo, o que te generan miedo o angustia, ten en cuenta que van a tener un final y punto, se acabó. Y esos problemas, o sea, a nivel emocional, entendiendo esto, te da un poquito más de tranquilidad y te da un poquito más también de control sobre tus emociones. Vuelve lo mismo, confía en ti, confía en tu intuición y sobre todo aprende, estás en este periodo de aprender a gestionar tus emociones, expresándolas y aprendiendo qué necesitas cuando estás bajo esas emociones. Hasta aquí el video, te deseo lo mejor, que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos.